Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos dos temas que son noticia. El primero de ellos con dos aristas. Nos centramos en Colombia. Aquí están en titulares. En la primera arista se cumplen 7 días del paro cívico nacional con graves cifras sobre la brutalidad policial. Según la Defensoría del Pueblo, hay 87 personas desaparecidas. De acuerdo con varias ONGs, la fuerza pública ha matado a 31 manifestantes. La oposición llama a un debate de moción de censura al ministro de la Defensa, mientras que este califica de engañosa la convocatoria a diálogo del presidente Duque. La segunda arista de Colombia, vamos a revisarla en titulares en Cali, la capital del Valle. La violencia estatal se ha ensañado. Este martes comienza un toque de queda nocturno. La policía y el ejército asumen el control del municipio. La alcaldía les agradece por sus servicios sin hacer la más mínima mención sobre las víctimas de la represión. ¿Por qué esta ciudad? Vamos a averiguarlo. Y en Noticia México, decenas de heridos y 24 muertos es el saldo que deja un trágico accidente de tren ocurrido en la capital anoche de este lunes. Además de atender el grave incidente y anunciar profundas investigaciones, el gobierno debe lidiar con una cadena de ataques políticos. ¿A qué se debe esto? Vamos a analizarlo en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, preocupación y solidaridad mundial frente al uso indiscriminado de la violencia por parte de la fuerza pública. Organizaciones internacionales recuerdan al Estado colombiano su responsabilidad de proteger la vida y garantizar el derecho a la protesta pacífica. Hasta las 7 de la noche aún se registraban plantones en varias ciudades del país. Las imágenes del día dejaron ver una nueva jornada pacífica, manchada de sangre por agentes de la fuerza pública, que disparan incluso a personas manifestándose desde sus residencias. En Argentina y Australia se organizaron mítines. En la misma línea se pronunciaron más de 20 organizaciones sindicales internacionales, plegándose a las demandas de los colombianos y exigiendo una resolución pacífica del conflicto social. La portavoz de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali. Las personas defensoras de derechos humanos también informaron que han sido acosadas y amenazadas. Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. También llegaron declaraciones de la Unión Europea. La Unión Europea condena los actos de violencia que están empañando los derechos legítimos de protesta y la libertad de reunión pacífica. Es muy importante que se respeten esos derechos y de la misma manera condenamos la muerte de todas las personas asesinadas durante estas protestas. Entre tanto, la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, exigió al gobierno colombiano reformar el escuadrón móvil antidisturbios SMAT y responsabilizar a quienes han violado los derechos humanos. Aunque no hay cifras consolidadas, la oficina de la alta comisionada de la ONU ha recibido denuncias de al menos 14 muertes desde el 28 de abril, entre ellos la de un policía. La Defensoría del Pueblo contabiliza además 87 personas desaparecidas en el contexto de las protestas en todo el país. De acuerdo con cifras de la ONG Tambores, hasta la mañana de este 4 de mayo se reportan 1.443 casos de abuso policial, 31 homicidios de manifestantes, 10 víctimas de violencia sexual, 77 casos de uso de armas de fuego y 814 detenciones arbitrarias. El Comité Nacional de Paro convocó a una nueva jornada de manifestaciones este 5 de mayo
y su pliego de peticiones para el diálogo es claro. 6 puntos que incluyen retiro del proyecto de ley que reforma el sistema de salud y fortalecer una masiva vacunación, una renta básica para combatir la crisis económica, defensa de la producción nacional y subsidios a las pymes, atención al sector educativo, no discriminación, no privatizaciones y derogatoria del decreto 1174 referente a la precarización laboral. En resumen, la demanda es el freno al paquetazo del gobierno. Todo eso sucede en medio de una jornada de nuevas movilizaciones. ¿Qué pasó en Bogotá? ¿Cómo finaliza esta jornada? Le preguntamos a nuestro corresponsal allá en la capital colombiana, Hernán Tovar. Hernán, muy buenas noches. Sigues aún recorriendo calles de Bogotá. ¿Qué ha pasado? Tatiana, muy buenas noches. Pues en la noche han bajado un poco ya las movilizaciones que se venían presentando desde horas de la tarde. Sin embargo, lo que hemos podido observar son manifestaciones espontáneas de sobre todo grupos de estudiantes que se oponen pues a ese paquetazo neoliberal de Duque. El día de ayer documentamos pues que los estudiantes de las carreras de medicina estaban en desacuerdo precisamente con uno de esos puntos de puntos en relación a la solicitud que hacen de desmonte de los reforma a la salud, de la reforma pensional. Precisamente, pues hoy también los estudiantes salieron a las calles, salieron de forma espontánea, exigiendo también que el gobierno pare la represión, exigiendo el desmonte del SMAT. A lo que también se unieron también algunas voces desde el Sistema Integral de Justicia, Reparación y No Repetición. La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de la Verdad pues dan cuenta de esta situación tan grave que se está desarrollando en el país. Exigen que no se estigmatice la protesta pacífica que se está desarrollando en el país y se busquen mecanismos de diálogo entre las partes. Precisamente esta comisión que surgió a partir de los diálogos de paz con la antigua guerrilla de las FARC aduce que pues en el medio del conflicto se está generando mucha violencia y son bastante las víctimas. En ese contexto también, Tatiana, se conocía la respuesta del general Jorge Luis Vargas, el responsable del máximo mando de la policía, donde aseguraba que en ningún momento se ha dado la orden a los policiales que activen sus armas contra los manifestantes, los familiares, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil exigen una explicación clara y contundente, una explicación y una exhaustividad en las investigaciones. La Fiscalía asegura que ya está desarrollando algunas investigaciones, lo mismo la Procuraduría, esto es materia disciplinaria, pero se tienen antecedentes de que estas investigaciones pues no avanzan con el ritmo que se requiere. Recordemos que el año pasado, a mediados de septiembre, pues, después de que un policía asesinara a un ciudadano en la capital de la República, se generaron una serie de manifestaciones donde fueron asesinadas más de 10 personas. Estas investigaciones no se conoce aún cómo van, algunos procesos están adelantándose en relación al policía que asesinó al ciudadano, pero de las otras muertes y de los responsables pues no se tiene aún respuesta. Por eso los familiares de los asesinados en Colombia durante estas manifestaciones exigen que esto no se quede en la impunidad, exigen que haya una investigación exhaustiva y que no se quede o que no pase a la justicia penal militar. Asimismo, y como ustedes lo referenciaban, el día de mañana va a haber una gran jornada de paro nacional y de movilizaciones convocadas por el Comité del Paro, que aglutina diferentes sectores de los campesinos que saldrán, nos han confirmado, a las carreteras de Boyacá, en su capital Tunja, estarán haciendo plantones y desplazamientos, lo mismo en la capital del departamento del Cauca, Popayán, asimismo en Pasto y en diferentes ciudades, Medellín se sumará, Bogotá también se sumará el Valle del Cauca, en Cali diferentes ciudades mañana en una gran manifestación en contra del asesinato de los manifestantes
a favor del desmonte del SMAT y de una reforma estructural a las fuerzas militares en el país y contra las políticas neoliberales, o lo que se ha llamado aquí por parte de los diferentes sectores el paquetazo de Duque, que incluye esto, la reforma a la salud, la reforma pensional. Se exige una renta básica para los diferentes sectores vulnerables en el país y bueno, que se desmonte, algunos sectores están solicitando que se desmonte la reforma tributaria que se presentó en el 2019 y que desde allí vienen los problemas y este hueco fiscal porque se ha beneficiado en mayor medida a los grandes ricos de Colombia, no así a los sectores más pequeños, productivos, a las medianas y pequeñas empresas y lógico, pues esta reforma lo que pretendía era llenar de más impuestos a las clases populares. Entonces mañana se espera una jornada masiva en Colombia en relación a las manifestaciones en contra del paquetazo de Duque y estas reformas neoliberales que pretendía o que pretende implementar en Colombia. Con una amplia agenda de reivindicaciones, algunas de ellas históricas en Colombia. Hernán, gracias, muy buenas noches, muy pendiente sin duda de mañana de esta masiva movilización. Muchas gracias, Hernán. Todo esto lo vamos a analizar. Para ello nos acompaña Antonio Morales, periodista independiente, director del programa Café Picante que ustedes encuentran a través de YouTube. Nos acompaña desde Bogotá. Antonio, muy buenas noches, un gusto. ¿Cómo está? Tatiana, muy buenas noches. Un placer enorme estar con usted específicamente, con Telesur, una opción informativa totalmente no hegemónica. Muchísimas gracias. Antonio, hablemos de las características de este nuevo estallido social en Colombia. Ha sido masivo, pareciese que no hay temor por parte de la gente que sale a marchar y excesivamente violento. ¿Usted cómo lo caracteriza? Bueno, es una consecuencia de una protesta y de un ánimo de reivindicaciones represado en Colombia desde finales del 2019, en el mes de noviembre, donde había una gran movilización que fue truncada primero por las fiestas de fin de año y posteriormente por la llegada del coronavirus. Durante todo el año 2020 se fueron acumulando tensiones. Evidentemente el coronavirus y la pandemia pues degradaron todavía más la economía colombiana. Estamos a unos niveles absolutamente delirantes de desempleo y de pérdida de la capacidad adquisitiva de la gente. Todo eso se fue acumulando a la par, Tatiana, pues de un descrédito general del gobierno por el pésimo tratamiento del coronavirus. Estamos con los peores índices casi que en América Latina y en una posición en el mundo muy negativa con respecto a contagios, vacunas y muertes, como ustedes lo saben, de tal manera que el acumulado de todas esas instancias y evidentemente la necesidad de una expresión organizada, popular, de protesta, desemboca en la propuesta del gobierno presentada en el Congreso, hoy retirada parcialmente, de una reforma tributaria que gravaba fundamentalmente a las clases medias, bajas y medias y al pueblo, es decir, a los estratos más bajos que se encuentran en condiciones pues, de pobreza y que implicaba a los ojos de las personas que hemos sido críticas de eso, un descenso, además de lo de la pandemia, de la condición de la pobreza generalizada de un 40% de la población a la miseria. Todo ese acumulado, además pues toda la cantidad de masacres y de asesinatos de líderes populares por centenares, la muerte de desmovilizados de las FARC, la agresividad gigantesca del uribismo y del gobierno de Duque contra el proceso de paz, contra la Justicia Especial para la Paz, estaban larvadas hasta el momento en que la reforma presentada por Carrasquilla, el ministro de Hacienda, hoy dimitido, se convierte en lo que llamamos en Colombia el florero de Llorente, es decir, en la explosión detonante de esa capacidad de protesta que estaba alarmada. Surge, pero evidentemente tanto el comité de paro como en el ánimo de la gente que protesta, que pues se cuenta por millones en este momento, desde las manifestaciones así lo comprueban, no está solamente la reforma tributaria, todo está derivando hacia otro tipo de problemáticas complicadísimas del país y de agresiones profundas y antisociales del uribismo y de Duque contra el pueblo, como la reforma pensional, la ley de salud, que va a empeorar todavía más las condiciones de salud en este país,
y una reforma laboral que están tratando. Que pues, eso, Antonio, elaborar. con respecto a la reforma a la salud que se plantea ya es mucho, teniendo en cuenta que prácticamente el sistema de salud pública en Colombia no existe porque todo ha sido entregado a los privados, por eso se llama ese llamado paquetazo neoliberal. Pero Antonio, a esto además sumarle la excesiva violencia con que actúa la fuerza pública. Hoy el comandante de la Policía de Colombia decía que no dieron la orden. ¿De dónde sale entonces tal nivel de violencia? Estamos hablando de 31 personas confirmadas que han sido asesinadas por armas de fuego. ¿Y quién tenía las armas de fuego en medio de la protesta social? Pues la fuerza pública, la policía y el ejército cuando llegaban a disparar. Mira, yo pienso que hay que hacer una pequeña historia muy breve, y es que hace unos días el señor expresidente Álvaro Uribe en un Twitter llamó a la ocupación del país por el ejército y a disparar. Como ustedes quizás lo saben, la relación de las fuerzas militares con el expresidente Uribe es totalmente ligada, es decir, prácticamente hay una obediencia debida. Tras ese Twitter se desmadró la violencia. Es decir, pareciera como si la fuerza pública, y en este caso la policía, el general Vargas dice que no dio la orden de disparar, pero no puede ser que no decenas, centenares, véase, miles de policías han disparado y siguen disparando durante estas noches en diferentes partes del país, desde Cali a Bucaramanga, Popayán, etc. De tal manera que lo que está detrás también tiene que ver con otro tuit del señor Álvaro Uribe, en el cual expresó la teoría de un neonazi chileno que se llama Alexis López, en el sentido de una revolución molecular disipada, para tratar de convencer, y sí convencer, a quienes tienen el poder de las armas oficiales en este país, de que la protesta, la oposición y las expresiones de oponerse evidentemente y de denunciar todo tipo de problemas estructurales del neoliberalismo en Colombia son terrorismo, es decir, de equiparar, dice el señor Alexis López, a las guerrillas con la población en general que protesta. Este señor Alexis López fue recibido ya 2 veces en la Universidad Militar Nueva Granada, que es la Universidad del Ejército, donde expresó estas teorías. Se sabe que hace parte del adoctrinamiento tanto del Ejército como de la policía, de asumir este tipo de nueva concepción neofascista, evidentemente, de lo que es la oposición y de cómo reprimirla. Pues sí hemos llegado a un punto, Tatiana, en el cual evidentemente estamos al borde de una situación dictatorial, con una violencia desmadrada. La violencia ha sido causada fundamentalmente por las fuerzas, por la policía. Evidentemente ha habido brotes de vandalismo y de ataques generalizados también a comercios y cosas que son totalmente condenables, pero lo que subyace dentro de toda esta dinámica espantosa y alucinante, en la cual, por ejemplo, en la noche de ayer, casi que en directo por las redes sociales, veíamos caer uno por uno a los manifestantes tiroteados por la policía, es esa teorización de considerar que la protesta y las masas en general hacen parte de la subversión y tratarla como tal, es decir, tratarla de manera represiva, disparando por la espalda de personas que ni siquiera estaban en manifestaciones, sino que transitaban quizás violando el toque de queda. Entonces, eso se lo quiero redondear diciéndole que la directora de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, la señora Nancy Patricia Gutiérrez, ha dicho hoy, para un poco entender en qué está viviendo este país, que los derechos humanos solo son aplicables a las personas que respetan las instituciones y que respetan el statu quo, es decir, un desconocimiento de un proceso de 200 años que nace en la Revolución Francesa, que tiene una expresión inmensa en Colombia, como los derechos del hombre, publicados hace 200 y pico de años por Antonio Nariño, sí, que esta señora de un plumazo desconoce. Y que ubica además al Estado colombiano en un asunto muy peligroso con mayor nivel de preocupación. Quiero detenerme con más de esto que parecía una frase bastante sorpresiva para aquellos que se los tomó de alguna manera pendientes de otras cosas, digamos, del expresidente Uribe, revolución molecular disipada. Y revisando más acerca de
el concepto que es considerado como una doctrina por ese señor que usted está nombrando, Antonio Alexis López. Él ha sido declaradamente abierta, de una manera abierta, declarado como neonazi en Chile. Y ya en la vida política chilena prácticamente no aparece, aunque sí sucedió eso hace 20 años. ¿Cuánto hay de esto en el nivel de peligrosidad real que pueda aplicarse a la protesta social, teniendo en cuenta que lo que dice el expresidente Uribe, pues lo ejecuta el jefe de gobierno, Iván Duque? Pues habíamos visto todo tipo de desmanes verbales del expresidente Uribe, pero llegar al punto de hacer pública su identidad con principios claramente neonazis, con herencias del régimen de Augusto Pinochet, de la dictadura, es decir, de ponerse públicamente en sintonía con posibilidades totalmente dictatoriales y autoritaristas y evidentemente fascistas, como el neonazi Alexis López, pues es un gran descubrimiento de cartas del presidente. Es decir, parece que no tiene ambajes ni ningún pudor en identificarse con ello. Y ahora nos enteramos, porque evidentemente, como tú lo dices, Tatiana, se desarrolló la información, que el señor Alexis López es una persona bien recibida en el estamento militar colombiano y que lo estudia, que leen sus libros, que valoran sus hipótesis. Muy sorprendente que al calor de los horrores cometidos en las calles y en las noches, que hoy pareciera que se van a repetir, como lo de Cali ayer, se entienda que las fuerzas militares están doctrinalmente asumiendo versiones y filosofías, entre comillas, totalmente fuera de cualquier propósito democrático. Es decir, están nutriéndose de fascismo y de nazismo. Y el expresidente poniendo en escena pública su encanto por ese tipo de teorizaciones sobre las dinámicas de la oposición y la protesta en América Latina. Resulta muy, muy grave. Además, así como lo planteas, si lo revisamos en este contexto de tal nivel de violencia, donde lo que se exige a nivel internacional por esa llamada comunidad internacional es el respeto a los derechos humanos, pero eso es lo que no ha sucedido. Ahora, con respecto a la postura del presidente Duque, Antonio, quiero conocer tu análisis. Él está convocando hoy a un gran diálogo nacional. Algunos sectores de oposición dicen que no van a asistir porque esto es más bla, 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 muy similar a lo que sucedió en el año 2019, que se sentaron en unas mesas de diálogo y al final nada pasó, y lo que el gobierno hizo fue dilatar todo este proceso. ¿Encuentras alguna similitud con eso? ¿Qué opinas? Sí, sin duda, Tatiana, pero hay una cosa que es notable en esto, y es que los sectores de centroizquierda y de izquierda, que algunos no han sido invitados, es decir, solamente algunos, que fueron invitados por el presidente, han dicho muy claramente que mientras no cese la masacre, no irán. Es decir, que no pueden estar en connivencia con un presidente y con un Estado que está asesinando al pueblo en las calles, que mientras no paren esta barbarie, que desafortunadamente uno pudiera entender que en la medida de la respuesta de la gente y de las movilizaciones esto va a seguir, una movilización muy fuerte mañana, como lo decía el corresponsal Tobar. Entonces, lo significativo es que no solamente se trata de una especie de sainete en el cual Duque primero invita a los gremios de la producción, que son sus aliados, invita a los partidos de gobierno, al uribismo en general, en sus diversas versiones, y excluye, y cuando se ve un poco ahorcado por la presión nacional y por la presión internacional que empieza a crecer. Por ejemplo, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha dicho hoy, ha presentado una proposición para suspender la ayuda militar a Colombia, cosas ya de peso, la Comunidad Europea, como ustedes lo decían también. Entonces la situación no es solamente una discusión sobre la reforma tributaria, sino la certeza de que se va a detener la masacre, y sobre todo la gente está pidiendo ya, desde las familias hasta las organizaciones populares, que las investigaciones conduzcan a algo. Por el otro lado, la concertación que proponen de un nuevo texto parte de la base de eliminar una serie de cosas que fueron las que de alguna manera causaron el alboroto popular, pero otras no. Y el diálogo nacional al que llama Duque, pues más tiene como el sentido de un diálogo de sordos o un diálogo consigo mismo, de una manera totalmente circular, donde pretenden tomar las decisiones excluyendo al Comité de Paro, por ejemplo, nunca lo han llamado, a los sectores del progresismo, de Gustavo Petro,
Incluyeron a la Alianza Verde, pero pues la gente de la Alianza Verde y de la nueva alianza que tienen con Sergio Fajardo han dicho que no van mientras no cese la masacre, de tal manera que la complejización de la situación en Colombia, tanto de orden público como política y como conceptual sobre el futuro del país, es muy complicada, al punto que el uribismo está pidiendo hoy, Tatiana, que se expida la conmoción interior, que es un artículo constitucional que antes se llamaba el estado de sitio, que nos gobernó desde la colonia, desde la conquista, en virtud del cual lo que están pidiendo es que se suspendan las libertades, que se suspenda la información, que puedan utilizarse los canales por parte del Estado, que puedan suspender a las autoridades locales, gobernadores de departamento y alcaldes de grandes ciudades. Hay muchas ciudades del país que están, y departamentos que tienen gobiernos que no son del uribismo, de tal manera que lo que están proponiendo es una salida de facto completa, aparentemente institucional, a la cual yo creo que para un diálogo sobre la reforma tributaria no se pueden prestar los sectores que se oponen a la antidemocracia en Colombia. Antonio, pero además es una propuesta de este estado de conmoción interior que sale del propio partido de gobierno, el partido uribista, que es el partido de gobierno, y ya bien recordábamos que el presidente Duque actúa, si no lo diga, tal como lo dice a través de las vías públicas del Twitter el expresidente Uribe. En ese escenario, ¿crees que realmente en Colombia se esté contemplando esta decisión cuando es el presidente Duque, como jefe de Estado, el responsable de toda esta tragedia? Sí, es el responsable sin duda, y su ministro de la Defensa, el señor Molano, el que hace pocas semanas dijo que los niños eran máquinas de guerra, los niños que podrían ser captados por la guerrilla, es decir, un exabrupto de una monstruosidad gigantesca. Pero hay que buscar la situación aguas arriba, de alguna manera. Es decir, la estructura de la realidad política colombiana es que el que manda es Uribe. Es decir, y aquí se comprobó ya con precisión que el presidente Duque no tiene ninguna autonomía. Duque ordenó sacar los tanques y las tropas a la calle y 2 días Uribe lo ordenó y Duque tardó 2 días en hacerlo. Igual la policía asumió como órdenes la teoría esta espantosa del fascismo chileno. De tal manera que sin autonomía, sin ninguna capacidad de maniobra, inclusive con sectores cercanos entre los gremios, algunos por ejemplo, que empiezan a oponerse a Duque, la gobernabilidad de Duque está muy complicada, y pues se hablaba inclusive un poco locamente, pero con algún sentido también, de un autogolpe en el cual se desinstitucionalizara para institucionalizar la problemática de unas elecciones que están, Tatiana, como tú lo sabes, a 1 año de distancia nada más, que se podrían ver afectadas, inclusive en su realización, si se acaba de desestabilizar esta pseudodemocracia colombiana, que es apenas electoral y nada más. Entonces, la situación es muy confusa. La gente que se ocupa del análisis en Colombia tampoco la tiene clara, ¿no? Ninguno de los que hablamos públicamente sobre estos temas la tenemos clara qué puede pasar. Por lo pronto, lo que exigimos es que pare la masacre, que paren el río de sangre y que la comunidad internacional apoye las libertades en Colombia y el Estado de Derecho, y que impida un desarrollo de carácter golpista y de fracción total y final de la democracia en Colombia. Que pare la masacre, que pare este baño de sangre, la protesta social está en la Constitución colombiana. Antonio, muchísimas gracias por tu análisis, un placer, bienvenido siempre, muchas gracias, buenas noches. Chao a toda la audiencia y a ti, Tatiana, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia con Colombia y la segunda arista. En Cali, la capital del Valle, la violencia estatal se ha ensañado. Este martes comienza un toque de queda nocturno, ya por la hora comenzó. La policía y el ejército asumen el control del municipio. La alcaldía les agradece por sus servicios sin hacer la más mínima mención sobre las víctimas de la represión. ¿Por qué en esta ciudad? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el fenómeno que allí se registra? Vamos a profundizar en ello al volver en Es Noticia. Telesur avanza tecnológicamente para seguir acompañando a los pueblos del mundo. Ahora puedes seguir disfrutando de la señal de Telesur a través del satélite C6 y sus nuevos parámetros de transmisión. Telesur HD. Telesur SD. Vive
Vive las noticias de Latinoamérica y el mundo en señal estándar SD y digital HD. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Colombia, la segunda arista, la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, es el principal foco de represión violenta contra manifestantes. La presencia ahora del ministro de Defensa, Diego Molano, del comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, en pleno toque de queda, solo auguran silenciamiento de las víctimas. 5 personas asesinadas y 33 heridas. Es el saldo oficial que dejó la represión policial y militar la noche del lunes en los sectores de Siloé y La Luna de la ciudad de Cali, donde también han desaparecido 36 personas desde que inició la protesta, según reciente informe de la Defensoría del Pueblo. El lunes en la noche, el usuario Jafran de la red social Instagram transmitió en vivo lo que sucedía en el sector La Luna. A esta transmisión se conectó el conocido cantante puertorriqueño René Pérez, lo cual llamó la atención inmediata de cientos de usuarios en toda Latinoamérica, quienes presenciaron el incontrolado accionar del SMAT. Compañeros, el ejercicio de pedirle la información. Pedirle información. No, ey, tranquilo, ey. Tranquilo. Me está disparando. Ya, no me tiren piedras. La policía tirándome piedras. La policía tirándome piedras. Ya más de 12 capturados. Más de 12 capturados. Wow. Más de 12. Ustedes vieron, ¿no? Más de 12 personas capturadas. Soy prensa. Ya estamos haciendo el ejercicio, soy un pinche fotógrafo. 12 personas capturadas. Denunciamos que no sabemos para dónde los van a... Vea, ahí está el SMAT. ¡No me apunte, amigo! Mientras tanto, el ministro de Defensa, Diego Molano, quien tildó de vándalos a los protestantes, se apersonó en la ciudad para coordinar las acciones asimétricas, donde los cuerpos de seguridad siguen disparando contra civiles desarmados. Lo que ustedes han hecho hoy y seguramente lo que mañana tendrán que hacer a nombre de esta sociedad, a nombre de esta Colombia que tanto queremos y por esta ciudad caleña es vital para el futuro de esta democracia. Además, fue enviado por el presidente Duque el comandante del Ejército Nacional, Eduardo Zapateiro, implicado en desapariciones forzadas y denunciado por organizaciones de derechos humanos desde 1993, según reseñó este martes el portal Las Dos Orillas. ¡Vamos, colombianos! ¡Por salvar la democracia! ¡Que algunos quieren destruir! ¡Estamos haciendo las cosas bien! Por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, también llegó este martes a Cali en una visita humanitaria junto a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entre tanto, desde la noche de este martes hasta el próximo viernes, habrá toque de queda nocturno, con masiva presencia militar y policial en toda la ciudad. El alcalde de la ciudad, Jorge Ospina, agradeció a los aparatos de represión del gobierno por su pronta llegada a Cali. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Elmer Montaña, él es abogado penalista, ex fiscal seccional, defensor de derechos humanos. Nos acompaña desde Cali, en el Valle del Cauca. Elmer, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un saludo para usted y para las personas que en este momento están viendo el programa. Muchísimas gracias. Primero quiero preguntarle acerca de algo que pudo haber sonado confuso, o si es que el alcalde no se supo explicar bien, o es que realmente es así.
En las noches, cuando comienzan los toques de queda desde hoy hasta el próximo viernes, como se ha anunciado por parte de la propia alcaldía, el mando de la ciudad queda en poder de la policía y del ejército. ¿Cuál es su visión acerca de este papel del alcalde de Cali en medio de esta conflictividad social? Bueno, el alcalde Jorge Iván Ospina cometió un gravísimo error y fue el de solicitarle al gobierno nacional de Iván Duque el acompañamiento, entre comillas, de la fuerza pública para atender o enfrentar los desórdenes que se venían presentando en algunos sectores de la ciudad. El gobierno de Iván Duque había hecho ese ofrecimiento a los alcaldes, a los gobernadores, pero no todos lo aceptaron. Jorge Iván Ospina le tomó la palabra y fue así como el ministro de la Defensa, Diego Molano, del que ustedes ya han hecho una amplia reseña, se trasladó a la ciudad de Cali para comandar todo lo que tenía que ver con la recuperación, entre comillas, del orden público en la ciudad y que en esencia consistía en disolver las manifestaciones y las concentraciones que se venían presentando. El alcalde hoy en una rueda de prensa que dio esta mañana en compañía del general comandante de la policía de Cali, del defensor del pueblo, el personero municipal, algunos representantes del uribismo, como el señor Cristian Garcés, que estaba en la mesa acompañándolo, pues reconoció que él estaba al mando, pero al mando desde el punto de vista administrativo, es decir, muy seguramente ocupado de la contratación, que es lo que más le preocupa a él, y en lo que tiene que ver ya con el asunto del orden público, pues aceptó que eso estaba en este momento en manos de la policía y del ejército. Es decir, el señor alcalde de la ciudad renunció al cumplimiento de un mandato constitucional que establece que el alcalde de la ciudad o los alcaldes son jefes de policía en sus localidades. El alcalde hoy, pues de manera muy clara, aceptó que no es el jefe de la policía. De hecho, pues actuaba simplemente allí como una especie de invitado, haciendo algún tipo de pronunciamientos en relación con la situación y el balance de los daños ocasionados en la ciudad de Cali, pero no hizo ningún pronunciamiento específico sobre el comportamiento de la fuerza pública, es decir, no rechazó, no condenó, como esperábamos los caleños, el uso indiscriminado de la fuerza pública por parte de la policía, la utilización de armas de fuego en contra de los manifestantes, la matanza que la Policía Nacional está efectuando en la ciudad de Cali. Sobre ese particular, el alcalde pues sí comenzó una serie de rodeos, pero no fue claro sobre ese particular, es decir, el alcalde de la ciudad le entregó el gobierno de la misma a los militares. ¿Quiere decir entonces que el pueblo caleño está a merced de la fuerza pública con tal nivel de brutalidad y de criminalidad, está echada a su suerte? Porque recordemos que el alcalde en esa rueda de prensa que usted hace referencia, Elmer, y más tarde el secretario de gobierno agradeció incluso al ejército y a la policía por haber enviado más refuerzos a Cali, pero en ningún momento condenan el asesinato y las víctimas que se producían, no solamente mortales, heridos, desaparecidos, personas detenidas, violaciones de derechos humanos en flagrancia por parte de la fuerza pública. Así que entonces, en conclusión, Elmer, el pueblo caleño está a su suerte. Sí, el alcalde esta mañana le agradeció al general Zapateiro su gentileza. Yo creo que eso fue recibido por la gran mayoría de los caleños como una afrenta, muy especialmente a la memoria de las personas que han sido asesinadas y que en este momento no tenemos un dato cierto de cuál es el número real de personas muertas en estos enfrentamientos. Hoy un periódico local hablaba de 22 personas asesinadas durante estas protestas. El día de ayer hubo varios muertos en Siloé. La policía registra solamente 2 muertos, pero la comunidad habla de muchas más personas que fueron asesinadas, cuyos cuerpos fueron sacados por la policía del lugar. En este sentido también hay que decir que la Fiscalía General de la Nación, que es la encargada pues, de atender estas situaciones, ha estado completamente ausente. No ha habido ningún tipo de pronunciamiento por parte del Fiscal General de la Nación. Lo de ayer en Siloé fue realmente aterrador. La gente estaba haciendo una velatón, estaba congregada en su propio barrio, es decir, ahí no había ninguna amenaza de que fueran a cometer actos de vandalismo, porque es inaudito que las personas fueran a atentar contra sus mismas residencias. Sin embargo,
llegó la policía en un número realmente elevado, miembros de la fuerza pública comenzaron a disparar contra los manifestantes, a lanzarles gases lacrimógenos, y la comunidad señala que desde el helicóptero de la policía que estuvo patrullando la zona también se lanzaron artefactos en contra de los manifestantes. Mire, yo le quiero decir una cosa a los televidentes. Cali en este momento es un laboratorio del uribismo para imponer un autogolpe de Estado. La fuerza pública en Cali ha actuado obedeciendo a un libreto prefabricado que consiste en dejar que vándalos e infiltrados actúen sin control a sus anchas para de esa manera justificar el ataque despiadado contra los manifestantes que hemos venido ejerciendo la protesta pacífica, porque para el gobierno de Duque la verdadera amenaza no son esos vándalos, esos delincuentes que están cometiendo estos actos de vandalismo, sino las personas que de manera pacífica nos hemos levantado contra el abuso del régimen uribista. Esa es realmente la estrategia, por una sencilla razón. Mire, aquí las manifestaciones pacíficas fueron multitudinarias, miles y miles de personas han salido a las calles. Esas protestas no han tenido, esas movilizaciones o desplazamientos no han tenido ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, en zonas periféricas o paralelo a esas manifestaciones, pues pequeños grupos, porque no estamos hablando de grupos realmente significativos de personas, de infiltrados o de vándalos, grupos han venido ejecutando estos actos vandálicos contra instalaciones públicas, privadas, contra los bancos, contra el comercio, etcétera, sin que la fuerza pública haya intervenido en ello. Por ejemplo, el caso de las estaciones de los buses del mío, que se conoce aquí en Cali. Se sabía desde un principio de que esas instalaciones son objeto, por regla general, de actos de vandalismo. Sin embargo, no se dispuso de efectivos de la fuerza pública para proteger esas instalaciones, para proteger los sitios que se suponía y digamos de manera muy clara, se advertía que iban a ser atacados en caso de que se generara algún tipo de desorden. Esos sitios estaban absolutamente desprotegidos. La fuerza pública estaba concentrada, era para atacar las concentraciones pacíficas. Es decir, han utilizado estos actos vandálicos que han permitido las autoridades para justificar la arremetida en contra de los manifestantes y de esa manera pues involucrar a todo el movimiento social como si estuvieran involucrados en hechos de vandalismo. Para criminalizar a todos aquellos que decidieron movilizarse y que, reiteramos, la protesta social es un derecho constitucional. Elmer, quiero profundizar más con usted acerca de qué pasa en Cali. ¿Por qué, por ejemplo, Cali fue la ciudad escogida en esta hipótesis que usted plantea? ¿Tiene que ver con el conflicto armado interno? ¿Tiene que ver con que Cali es receptora de una cantidad de personas que llegan de sectores muy empobrecidos, como por ejemplo del Chocó y de la zona del Pacífico? Pero allí queda planteada la pregunta. Vamos rápidamente hasta precisamente a Cali, otro punto, con nuestro colaborador Milton Henao para conocer cómo comienza este toque de queda. Más temprano, Milton, nos hablabas de una tensa calma en la ciudad. Hola Tatiana, saludos para usted y para toda la audiencia de América Latina, en Colombia y en el mundo. Pues mire, desde el lugar donde nos encontramos, más o menos en la calle Quinta con carrera 42, se están escuchando ya los estallidos de bombas y de disparos. Recuerden que de este sector quedamos relativamente cerca al sector de Siloé, donde el día de ayer en la noche se produjo esta masacre en contra de estos muchachos que se encontraron ahí desarrollando actos culturales básicamente allí. Resulta que también en la Luna, según las informaciones que tenemos a esta hora, se está presentando también algunos represión por parte de la fuerza pública. Una vez terminemos ese contacto con ustedes, vamos a dirigirnos hacia ese lugar. Lo que hemos visto por este sitio es pasar ambulancias, pasar fuerza pública, pasar el Ejército Nacional, los patrullajes constantes que se hacen, pero además, digamos lo que ya la ciudad se ha empezado a vaciar. La gente ha regresado a sus casas en el marco de este toque de queda, pero también como parte de ese miedo que tienen, porque incluso en redes sociales andaba circulando mensajes que después de las 6 de la tarde no debía de haber nadie
en la calle. La verdad, las declaraciones de las fuerzas militares han sido recibidas por la población con mucho temor, sobre todo porque se infunde miedo, porque sobre todo desde el Ejército Nacional, específicamente el comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, ordenó a sus policías y básicamente al Ejército Nacional que se iba a recuperar la ciudad a como diera lugar. Y ese mensaje ha calado, digámoslo, dentro de la población, que temerosa se ha ido a sus casas, mientras que sí, en algunos puntos aún permanecen algunas concentraciones de las personas que se han venido movilizándose durante estos 7 días. Y como lo decía antes, lo reseñaba antes, desde aquí se escucha muy a menudo los estruendos, tal vez de las bombas aturdidoras del Escuadrón Móvil Antidisturbios, pero también de disparos que se escuchan a nuestras espaldas. Recordemos, está aquí este barrio, este sector de Siloé, donde anoche se produjo. Mire, una muestra de ello justamente ahorita, mire, pasa por aquí esta ambulancia, ¿sí? Y ese es lo que pasa todo el tiempo. Pasan ambulancias con heridos, pasan carros de la policía, pasan motos del ejército, pasan el SMAT en camiones todo el tiempo, y ese es, digamos, lo que se registra a esta hora aquí en la ciudad de Cali. Muy pendientes de cómo se desarrolla la situación esta noche, que no sea como la de la víspera. Gracias, Milton. Muy buenas noches. Elmer, buenas noches, Tatiana. Buenas noches, Milton. Gracias. Elmer, regreso con usted. La pregunta planteada, ¿cuál es su reflexión? Bueno, Cali es una ciudad esencialmente antiuribista. El uribismo perdió las elecciones no solamente en Cali, sino en el departamento del Valle del Cauca, y la representación que tiene en el Consejo Municipal, en los consejos y en la Asamblea Departamental es realmente insignificante. De manera que Cali representa realmente una amenaza electoral para el uribismo. Los intentos del gobierno uribista de Iván Duque de tratar de ganar la confianza de los caleños ha sido infructuosa. Por eso la respuesta masiva de los caleños en estas protestas. Pero además de eso, usted lo ha señalado, en Cali tenemos un problema gravísimo desde el punto de vista social y económico. Cali es receptora de las personas que han sido objeto de violencia en la zona del Pacífico. Los desplazados de Nariño, del Chocó, del Cauca, por regla general se desplazan, llegan a la ciudad de Cali, y allí la gran mayoría permanecen. También tenemos que señalar que somos receptores también de un número muy importante de ciudadanos venezolanos que han llegado a nuestra ciudad. La gran mayoría de ellos son personas que no cuentan en este momento con empleo, que están atravesando por una situación muy difícil. Son personas que llegaron a nuestro país engañadas, porque recuerden ustedes que Iván Duque les prometió a ellos que si se iban de Venezuela, si salían de Venezuela, pues iban a llegar a Colombia, iban a ser no solamente acogidos, sino también iban a tener empleo, iban a tener seguridad social, salud, etcétera, y les ofreció un paraíso que no existe ni siquiera para los mismos colombianos. Entonces, estas personas en la ciudad de Cali, pues han acrecentado este problema de la pobreza y de la miseria. Los cordones de miseria se han realmente ampliado en esta ciudad, y eso ha generado, por supuesto, una conflictividad de carácter económico y social muy, muy problemática. Y uno no ve que hayan realmente respuestas efectivas para eso. Mire, aquí tuvimos una cosa realmente aterradora. El año pasado, el alcalde de la ciudad, es una ciudad que no maneja, digamos, recursos, digamos, no tiene realmente muchos recursos, pero es una ciudad que maneja, desde luego, un presupuesto, y un alcalde pues que ha solicitado un empréstito realmente significativo que le fue autorizado. Sin embargo, el alcalde Jorge Iván Ospina pues ha sido señalado de hacer mal uso de los recursos públicos. Yo lidero en Cali un colectivo que se llama Control Ciudadano Colombia. Estudiamos la contratación del señor Jorge Iván Ospina, que celebró el año pasado, y inclusive lo denunciamos penalmente por eso. Pero lo que advertimos es que ha incurrido en un despilfarro absolutamente sorprendente y aterrador de esos recursos públicos. En lugar de invertir para atender las necesidades básicas de todas estas personas que están hoy sufriendo de hambre, de miseria, que no tienen un pan para llevarse a la boca, el señor Ospina pues, hizo una feria virtual, se gastó miles de millones de pesos, un alumbrado navideño, contratos a manos llenas para sus amigos. Y este año ha comenzado con la idea de remozar la zona rosa de Cali a un costo de más de 60.000 millones de pesos.
Y en medio de todo no hay esto, atención prioritaria claro, de esas necesidades básicas de las personas. de necesidades básicas profundas, como nos cuentas, en medio además de una pandemia que también habría esta otra cara tan dura del modelo colombiano. Elmer, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender qué es lo que está pasando en Cali. Muy grave, muy complicado. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, y yo creo que es muy importante la solidaridad que los pueblos de América Latina nos puedan brindar. Aquí la institucionalidad, y perdónenme que me robe estos segundos, la institucionalidad colombiana ha sido cooptada por el gobierno de Duque. No funciona la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, ni las personerías municipales en defensa de las garantías de los ciudadanos. En este momento, la ayuda la podemos recibir desde la comunidad internacional y de las presiones que se ejerzan al gobierno de Iván Duque para que restablezca la vigencia de los derechos humanos y de las garantías fundamentales de los colombianos de manera inmediata. Estamos muy atentos a todo cuanto suceda en Cali, en Valle del Cauca, en Colombia. Gracias, Elmer. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches, gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, decenas de heridos, 24 muertos es el saldo que deja un trágico accidente de tren ocurrido en la capital anoche de este lunes. Además de atender el grave incidente y anunciar profundas investigaciones, el gobierno debe lidiar con una cadena de ataques políticos. ¿Pero a qué se debe esto? Vamos a analizarlo en minutos en Es Noticia. Podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia México, las autoridades en Ciudad de México se comprometieron a llegar al fondo en las investigaciones sobre las causas del colapso estructural de la línea 12 del metro, que dejó un saldo de 24 muertos, decenas de heridos. La derecha intenta hacer un uso político de esta tragedia. Vamos a ver el informe de nuestro corresponsal desde Ciudad de México, Eduardo Martínez. Minutos antes de las 10:30 de la noche de este 3 de mayo, algo grave ocurrió en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. La trave que sostenía las vías por donde transitaba un convoy se desplomó, provocando la caída de 2 vagones entre las estaciones Olivo y Tezonco. Horas de angustia fueron las que vinieron para las familias de quienes a esa hora seguramente regresaban a sus hogares después de una intensa jornada de trabajo. 5 minutos antes hablé con ellos y estaban ya en Periférico. En lo que prendí la tele ya había sucedido la tragedia. Me vine en cuanto lo vi. Marqué, pero ninguno de los dos me contesta. La dificultad que no encuentro a mi hija. Mi hija venía de su trabajo a esta hora, llega, y no nos podemos comunicar con ella para nada, no contesta mensajes, no entra en la llamada, nada, no podemos. El cierre informativo de las autoridades un día después daba cuenta de más de una veintena de personas muertas y 65 heridos, un poco más de la mitad todavía hospitalizados. Durante la noche intervino una grúa de una empresa que labora voluntariamente sin recibir remuneración económica, misma que apoyó en la bajada del tren, que será llevado a los talleres del metro para su inspección por la Fiscalía General de Justicia. La jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, se comprometió a esclarecer las causas que provocaron la falla estructural en esta línea de transporte colectivo que a diario traslada a casi 300,000 personas desde el suroriente capitalino y hasta el sur poniente en menos de una hora. Estamos contratando este peritaje externo.
para también conocer, a través de este peritaje, la operación de la línea 12 y la revisión estructural a partir de los mejores ingenieros estructuristas de México. El compromiso con los usuarios, con la ciudadanía, es llegar al fondo de este terrible incidente, que haya responsables. Entre los nombres de los involucrados se cuenta el del actual canciller, Marcelo Ebrard, quien ordenó la construcción de esta importante obra de infraestructura inaugurada en 2012 y que 2 años después debió cerrarse por 8 meses para realizar obras profundas de mantenimiento y reconstrucción. Ponerme a disposición de las autoridades en todo lo que sea necesario para esclarecer y para que determinen las responsabilidades a que haya lugar. Para transportar a los habitantes de esa zona, las autoridades de movilidad han dispuesto de 490 autobuses que funcionan en 2 tramos, hasta que sean removidos por completo los vagones siniestrados. Hasta el momento, ningún funcionario ha dejado su cargo y será hasta que concluya el peritaje cuando se deslinden responsabilidades. Vamos a analizar esta situación con Héctor Díaz Polanco, sociólogo, antropólogo, miembro del Consejo Consultivo Nacional de Morelia, nos acompaña desde Ciudad de México. Héctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, encantado de estar con ustedes y con su auditorio. Muchísimas gracias. Héctor, ayúdenos primero a entender, en el marco de esta tragedia, del dolor que esto representa para la ciudad, para el país, el uso político y despiadado que hay por parte de la oposición en este momento en contra del presidente y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues si no fuera por el factor proceso electoral, este caso sería un caso más de lamentarlo, de buscar aclarar qué ocurrió y adoptar medidas disciplinarias, de sanción, etcétera. Y ahí quedaría. Va más allá porque justo estamos en pleno proceso electoral. Hay que recordar que en México hay una elección que es la más grande de la historia del país, que involucra más de 21,000 cargos. Cargos que van desde gobernadores de los estados de las entidades federativas, pasando por la Cámara de Diputados, los congresos locales, etcétera. Entonces es muy importante, si la derecha no logra remontar la condición de aplastamiento prácticamente total por parte de Morena en términos de intención de votos, pues habrá perdido la única oportunidad en mucho tiempo de restablecerse. Si no lo logra, quedará, digamos, apabullada y en mala condición. Por tanto, todo debe aprovecharlo y está aprovechando ampliamente para lucrar con esta tragedia. Es una gran tragedia, hubo más de 20 muertos, hubo muchos heridos, de tal manera que es una gran tragedia muy lamentable, pero la están aprovechando para capitalizar políticamente el proceso. Así que no es, Héctor, sí, así que no es no es directamente en contra de la figura del presidente López Obrador, es en contra de todo el partido, de la coalición de Morena. Bueno, es indirectamente también contra Andrés Manuel López Obrador, porque pegándole a Andrés Manuel López Obrador debilitan su figura y eso evita entonces que la popularidad de Andrés Manuel se transmita a la votación, a la intención de voto por Morena, por los candidatos de Morena. Se trata, digamos, de una jugada de varias bandas. Se intenta pegarle, por supuesto, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Se trata de pegarle a las 2 figuras básicas que, según la opinión pública generalizada, serían las 2 figuras que compiten para sustituir a Andrés Manuel López Obrador en 2024. Y, de paso, por supuesto, pegarle a Morena y presentarlo como un partido cuyos dirigentes, cuyos funcionarios son irresponsables, no se ocupan de sus responsabilidades respecto a la seguridad de las instalaciones, etcétera, etcétera. Y en eso están haciendo un barullo enorme, están aprovechando, incluso hicieron un conjunto de mesas redondas, de ruedas de prensa en el lugar en que ocurrió el accidente, para tratar de sacar
sacar rajas. Un rédito político. Héctor, nos hablas de dos figuras. ¿Te refieres al canciller, a Marcelo Ebrard, y a la jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum? ¿Te refieres a ellos como figuras presidenciables? Así es, totalmente. Y según todas las encuestas, hasta este momento, Marcelo, según algunas encuestas, llevaba una ligera ventaja en términos, digamos, de aceptación por la población respecto a Claudia Sheinbaum, y en otras estaban prácticamente en un empate técnico. El objetivo de la oposición es pegarle, sobre todo a Marcelo Ebrard, para tratar de bajarlo del proceso y dejar en condiciones muy complicadas el proceso de sucesión de 2024. Pero también quieren pegarle a Claudia Sheinbaum porque tiene muy alta apreciación en su territorio, es decir, en la Ciudad de México. Una aceptación que rebasa el 70% de la población. Ha hecho muy buen trabajo Claudia Sheinbaum y es una profesional muy reconocida, es una científica, no solo una política, y tiene mucha popularidad entre la población. Eso es lo que hay de fondo, eso es lo que hay detrás en el marco de esta tragedia, este hecho que enluta al país. Héctor, gracias por ayudarnos a entenderlo. Muy buenas noches. Encantado. Mucho gusto. Un saludo al pueblo de Venezuela. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Un placer como siempre. Sigan con nosotros.